¿Cómo lograr que las empresas cambien su chip, su mindset, y lograr ese convencimiento? Básicamente, eso se logra mostrándole a las empresas que es negocio. Es decir, ninguna empresa va a ir en contra de ninguna empresa razonable va a ir en contra del ganar dinero, del hacer negocio. Lo que hay que mostrarle a las empresas es que la responsabilidad social es necesaria para poder realizar negocio. Hay algo que cada vez está más en boga y se llama la licencia social. Esa licencia social no se obtiene si la empresa no trabaja responsablemente. La licencia social no significa filantropía, no significa donar o negociar con algunas autoridades. La licencia social es algo que la sociedad en su conjunto otorga a esa empresa porque está convencida que para la sociedad es bueno que esa empresa opere. Eso no es fácil y es necesario para hacer negocio. Por ejemplo, en las empresas extractivas, netamente extractivas, mineras, petroleras, la licencia social cuesta aproximadamente un 2% de la inversión total realizada. Es decir, si van a invertir 100 millones de dólares, pues 2 millones de dólares van a tener que ser invertidos para lograr la licencia social. Vuelvo a repetir, no es hacer filantropía. No es regalar esos 2 millones de dólares, es invertirlos adecuadamente para convencer a la gente de que la operación no tiene riesgo, que se va a hacer con determinado cuidado, que la mano de obra del lugar se va a ver beneficiada, que la capacitación de la gente y la educación se va a ver beneficiada, que la infraestructura se va a ver beneficiada. Es difícil dar un marco exacto porque cada caso es diferente. Por ejemplo, si tú vas a tener una industria extractiva y vas a trabajar en una zona con población autóctona que cree en el respeto a la tierra, en que la tierra es parte de la ideología, o sea, de los dioses que ellos tienen, evidentemente tu trabajo va a tener que ser orientado hacia el respeto de esa ideología, hacia mostrar un beneficio hacia la sociedad sin perjuicio de su creencia religiosa. En otros lugares que están muy preocupados por la contaminación va a haber que trabajar sobre mostrar, comunicar y hacer participar a la sociedad en cómo se protege la naturaleza de la contaminación ambiental. Depende, no hay una forma exacta, una estructura exacta de cómo actuar. De ahí la dificultad y de ahí la necesidad de que esté en la estrategia de la compañía. Es la más alta dirección de la compañía la que tiene que pensar en esas cosas. ¿Cómo ha hecho PwC para mantenerse aparte de escándalos, para no tener problemas o incidentes como otras empresas han tenido? Manejar con mucho cuidado el riesgo y la calidad. Jamás nosotros ponemos delante nuestro el beneficio, delante del riesgo y de la calidad, el posible beneficio. Eso sería suicida, porque para nosotros nuestro nombre es lo más importante y para nuestros clientes es sinónimo de seriedad. Ponerlo en riesgo es poner en riesgo todo el capital. Las regulaciones son inevitables. La sociedad quiere cada vez más regulación sobre la responsabilidad social, el desarrollo sustentable, el impacto ambiental, la relación laboral, la seguridad laboral, la seguridad de la sociedad. Todo eso son requerimientos de la sociedad que cada vez están más presentes y son más fuertes. Las regulaciones son inevitables, es decir, nos gusten o no nos gusten, las regulaciones van a seguir aumentando. Tanto es así que una de las cosas que les indicamos a las empresas con respecto a las emisiones es que al principio hubo un requerimiento de que quien quisiera reportara sus emisiones. Después empezaron a salir regulaciones de que todos debían reportar.
Después hay regulaciones de crear mercados libres de compra y pago de emisiones. En Europa ya estamos entrando en la etapa del pago de impuestos para poder emitir. Es una progresión. Todas las regulaciones avanzan hacia ese punto, al punto de que cada vez va a ser más estricto y va a requerir más participación de las empresas en la responsabilidad social. ¿Cómo percibo a México con respecto a la responsabilidad social? Con respecto a otros países, básicamente la sociedad tiene una gran responsabilidad social. La sociedad mexicana es una sociedad muy solidaria. Lo vemos en los incidentes que han ocurrido actualmente. Yo he pasado varias veces por la Cruz Roja, por ejemplo, y ha estado bloqueada desde hace 3 semanas y no para el flujo de donativos para toda la gente que ha sufrido las acciones del clima. Con respecto a las empresas, creo que esa cultura de solidaridad también se permea. El tema está en que México tiene que darle una mayor formalidad, mayor estrategia a la responsabilidad social dentro de las empresas. Hay otros países que ya la tienen totalmente incorporada. La mayoría de las empresas en otros países, por las regulaciones existentes, por las obligaciones y por las multas, tienen comportamientos muy estrictos con respecto a la responsabilidad social y al desarrollo sustentable. En México las regulaciones, si bien hay, y hay muchas, no son tan punitivas como en otros países, y entonces pues es más opcional si uno se inclina a cumplir algunas regulaciones o algunas indicaciones, que si no las cumple. Todavía no está muy claro el tema de sanciones o perjuicios en respecto a esto. En otros países es más exigente. Sin lugar a dudas, México sí se encuentra dentro de los primeros países en desarrollo de la responsabilidad social, y dentro del gobierno, dentro de los primeros países. No olvidemos que México se ha comprometido a una reducción de emisiones y es uno de los pocos países que ha emitido una regulación con respecto a esto de parte del gobierno, del 30% para el 2020 y del 50% para el 2050, creo. No me acuerdo si es el 2030 o el 2050. Este compromiso, hay muy pocos países que lo han asumido. Desde ese punto de vista, México está en uno de los primeros lugares. Con respecto a las empresas, quizás un poquito más abajo de los primeros lugares, pero también en un lugar importante. Quizás pudiera dar algún consejo para aquellas empresas que todavía no han empezado a trabajar en la responsabilidad social. No importa su tamaño, no importa si son pequeñas, medianas o grandes. El consejo es que empiecen a trabajar inmediatamente porque es parte del negocio. Hoy en día hay un mercado cada vez más grande en los países de primer mundo, es decir, en los países desarrollados, de conciencia social. Tanto es así que se habla de que entre un 10 y un 15% más del precio de un producto está dispuesto a pagar una gran parte de la población si ese producto protege el medio ambiente o es responsable con la sociedad. Quiere decir que hay posibilidad de un mayor beneficio hacia las empresas o de un margen que pueda ser usado para esa responsabilidad social. Sin lugar a duda, las empresas lo están empezando a usar y hay muchas que van muy avanzados en ese tema. Sería una tontería quedar fuera de ese mercado.